comenzar nuestro recorrido hoy martes con una nota en torno a lo que ha sido la reunión del G20, que tiene lugar, como ustedes bien recuerdan, en Los Cabos, México. Ayer, lunes y hoy martes, los 20 países más importantes de las economías actuales se reúnen para tocar temas que van desde la situación de Europa y cómo afecta al resto del globo, hasta todo aquello que tiene que ver con la defensa de lo ecológico, de lo verde, un tema que se viene discutiendo con especial atención desde hace ya algunos años. Necesitan una nueva arquitectura económica y para ello deberán trabajar en una Europa más fuerte, más unida y responsable. Esa es la reflexión que surge de la mayoría de los participantes a la cumbre del G20 en Los Cabos, México. Los miembros del encuentro coinciden en afirmar que para evitar el impacto generalizado de la crisis económica, la Unión Europea debe reestructurar sus políticas financieras. Según la agencia EFE, el borrador que será firmado en el encuentro demuestra que la Comunidad Europea le apuesta a trabajar en conjunto y a aplicar reformas integrales, una supervisión bancaria, separar la relación de la banca y la deuda de los países, además de proteger los depósitos de los clientes con fondos europeos y no nacionales. Según lo afirmaron miembros del G20, esto daría como resultado que las economías de otros continentes tendrán mayor certidumbre y estabilidad. En la séptima cumbre del bloque económico podrían enfocarse a la creación de empleo a través del gasto público en vez de continuar con las medidas austeras y recortes presupuestarios. Nos acompaña en el estudio el doctor Kenneth Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida a Brújula Internacional. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Doctor Ramírez, vamos a comentar. Hoy se cierra esta reunión del G20 con enormes expectativas ante la situación económica de la zona euro, pero también con enormes expectativas en torno a cómo las decisiones que se presenten al final de este martes impactarán en la reunión que se tendrá dentro de poco en Brasil, a la que se suma también el G20 y que busca seguir diseñando mejoras para este sistema arquitectónico en crisis. Sí, bueno, hemos visto en Los Cabos, en la cumbre del G20 en México, básicamente cómo la crisis europea es la que ha cubierto, digamos, todas las expectativas de esta reunión, como de la postura de Alemania, de que Alemania sola no puede, que Alemania requiere ayuda, digamos, avanzado en esta reunión del G20, en tanto que Alemania ha logrado internacionalizar, por así decirlo, sacar de Europa la propia gestión de la crisis europea, llevarla al G20 y lograr que específicamente los BRICS hayan llegado a un acuerdo para recapitalizar aún más el Fondo Monetario Internacional. Estos países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen ciertos excedentes, digamos, por acumulación de reservas internacionales debido a esa masiva expansión de sus exportaciones y crecimiento de su productividad en los últimos años. Sobre todo el caso de China es palpable, con más de 800 millardos de dólares acumulados en reservas internacionales. Y cómo a partir de acá se va a recapitalizar el Fondo Monetario Internacional para que a partir de allí se le puedan dar ayudas puntuales a los países europeos, que nada más no sea Alemania la que va a fungir como prestamista de última instancia. Esto es muy importante porque entonces al llevarlo a nivel del G20, nosotros lo que estamos observando además es que va a prelar un poco más por presión de Estados Unidos, junto con, digamos, en alianza con Francia, con François Hollande, la tesis de que hay que ir más allá de las políticas de austeridad, más allá del mero equilibrio presupuestario que se va a mantener, como no, pero también es importante el gasto público para que a través del gasto público o al menos manteniendo el estado del bienestar en ciertos países de Europa, digamos, de una manera sostenible, también se pueda reanimar la economía europea, no solo a través de esa receta de crisis, de choque, que Alemania era la que estaba privilegiando. Entonces, de alguna manera, Alemania triunfa en su tesis de que hay que internacionalizar la crisis europea, que el Fondo Monetario Internacional va a tener mucho que decir en el futuro con respecto concretamente a esto de cómo gestionar la crisis, que van a ir, cómo no decirlo, a una búsqueda de una reforma de las instituciones europeas que vamos a ir viendo, pero al mismo tiempo que esto debe ser acompañado con recetas de austeridad, ya que
de impulso de gasto público, de un intento de gasto social que permita contener, digamos, todas esta atentado a la cohesión social, al modelo europeo, como hemos visto en el caso de Grecia, que puede atentar incluso contra la estabilidad política de muchos de los estados europeos. Y así evitar además que se contagie esta crisis a otras partes del mundo. Específicamente habíamos visto en las últimas reseñas, los últimos datos de productividad industrial de China, como en el caso de China habían presentado una ralentización de todo lo que era su crecimiento. De manera que esto es una buena noticia para la economía mundial, estas medidas de recapitalización y quizás el intento de que digamos, se reanime el crecimiento europeo, y también es una buena noticia para Venezuela, porque eso por rebote nos permite, digamos, al mercado petrolero quizás recuperar un poco los niveles de precios que también se habían venido retrocediendo en las últimas semanas. Entre 2008 y 2009 se criticó duramente al Fondo Monetario Internacional cuando aquel quiebre que protagonizaba fundamentalmente Estados Unidos, pero que afectaba igualmente al globo, como esta situación económica que, digamos, ataca frontalmente a Europa en este momento. Esta decisión del Grupo BRICS de apoyar al Fondo Monetario Internacional y además esta decisión de avalar esa guía del fondo implica que aquellos problemas se superaron definitivamente, aquellas críticas contra el fondo, ¿no? Sí, lo que nosotros estamos viendo a partir de ahora es que el G20 se ha conformado como la gran instancia al menos de gestión de la crisis económica mundial, y que a partir de ahí se están disparando iniciativas hacia las diferentes instituciones multilaterales. Esto, por supuesto, va a implicar una reforma de la toma de decisiones de esas instituciones multilaterales, donde los BRICS van a tener muchísimo más peso frente a los tradicionales países que, digamos, que al capitalizarlos mucho más tradicionalmente, como Estados Unidos o los países europeos y Japón, específicamente el G7, era quien concentraba las decisiones. O sea que lo que vamos a observar es una paulatina transformación de la toma de decisión de las instituciones multilaterales, que refleja además el cambio en la distribución de capacidades que estamos observando, o sea, donde la riqueza se empieza a desplazar hacia el este, específicamente hacia las potencias asiáticas, pero también hacia otros estados del tercer mundo, como Brasil, como Sudáfrica, y una potencia reemergente, en todo caso, como es Rusia, ¿no? Que es un BRIC bien peculiar en este sentido, porque no es exactamente una potencia emergente, sino reemergente, en tanto que está volviendo a tomar el peso que había perdido después de la caída de la Unión Soviética. Así es. Precisamente explicaciones en torno a la situación de Europa formaron parte del cuadro de discusión en esta reunión del G20. Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español, fue uno de los que explicó puntualmente en qué se basa el sustento de ayudas que necesita España en la situación que actualmente tiene, pero también criticó algunas de las medidas y la dureza particular de algunas de las medidas que se estaban discutiendo en este escenario. Veamos. El presidente, antes de comenzar, mantenía esta conversación con el presidente de la Comisión Europea, con Durão Barroso. En su intervención, Rajoy, a puerta cerrada, expresa su descontento porque la ayuda española va unida a la deuda del Estado y los mercados castigan, como se está demostrando este mecanismo. Defiende Rajoy que es prioritario romper este vínculo. El presidente de Estados Unidos, Obama, coincide en la importancia de tomar medidas para la estabilidad del sistema financiero. En el borrador de la declaración final se insta a los socios europeos en esta dirección. Falta saber si, entre otros, Alemania está dispuesta a aplicarla. También se incluye en el texto el respaldo a otras reformas de la Unión Europea, como la Unión Fiscal o la Unión Bancaria. Es decir, que si se recapitaliza o se liquida un banco, y quien protege los depósitos de los clientes sean los fondos europeos y no nacionales. Doctor Ramírez, esta decisión es para muchos dura en relación al sistema bancario fundamentalmente, ¿no? Sí, lo que sucede es que en el caso español tenemos un sistema bancario muy golpeado con el tema de la crisis inmobiliaria. O sea, nosotros tenemos una banca española que apostó por la construcción, que apostó muchísimo por los nuevos proyectos inmobiliarios, tanto en España como en Estados Unidos. Y claro, cuando viene la contracción económica después de la caída de Lehman Brothers en el año 2008, muchos de esos activos fueron irrecuperables para la propia banca española porque estaban atados a Estados Unidos. Pero paralelamente eso generó un impacto sobre el mercado inmobiliario español, donde la banca española tenía una participación vía préstamos para que se adquirieran
más apartamentos por parte de del pequeño consumidor, de las pequeñas familias, que además empezaron a tener 2, 3 y 4 apartamentos para intentar con esto obtener una entrada más vía alquiler, pero por el otro parte la banca ofrecía créditos para seguir construyendo, entonces, y mantener esa burbuja. Y lo que pinche esa burbuja, pues lo que estamos observando es que dentro de los activos españoles de la banca hay un gran hueco, y ese gran hueco es producto de esos activos inmobiliarios que no tienen salida. Hay una corrección importante en el valor del inmobiliario en España, y por eso, de alguna manera, Mariano Rajoy está diciendo ahora que no solamente van a requerir esos 100.000 millones que el Fondo Monetario ha anunciado para apoyar, y a través de Europa y a través del fondo, para tratar de apoyar lo que es los préstamos que tienen todos los ciudadanos españoles, sino que también requieren ayudas para, lo que es la deuda española, la deuda del Estado. Separando estos dos elementos, considera Mariano Rajoy que va a tener margen de maniobra para que además no se le complique la política interna, porque estamos observando en España ahorita un aumento de las protestas debido a los recortes que han tenido que sufrir producto de la contracción de lo que es la capacidad del Estado para mantener muchos servicios que además, hay que decirlo, que a los televidentes, sobre todo en Venezuela, que eran triplicados, o sea, porque teníamos unos servicios públicos a nivel del Estado español, unos servicios públicos a nivel de comunidades autónomas, que serían una suerte de equivalencia a nuestros estados, pero al mismo tiempo había unos servicios públicos a nivel provincial y a nivel municipal, a nivel de ayuntamientos, como se conoce en la administración española, con lo cual había duplicidad, triplicidad de gastos, y eso es lo que intenta Mariano Rajoy ahora hacerle un sentido racional en tiempo de vacas flacas, pero eso obviamente que en la política genera un impacto. Así es. Y eso es un poco lo que estamos observando en este momento. Hablando de impacto de política y de economía, Grecia es otra de las naciones de Europa que enfrenta un momento difícil en lo económico, pero puntualmente en este momento el tema es más bien político, pues están tratando de acoplar un nuevo gobierno tras las parlamentarias. Para el finales de hoy, martes, se espera el anuncio de una alianza definitiva para un gobierno de coalición. El líder de Nueva Democracia, el partido que ocupó o que logró la mayoría de los escaños en el Parlamento, está trabajando en ese sentido, y hasta ahora la única información que se ha confirmado es que los parlamentarios del partido neonazi, que alcanzaron 18 escaños, estarían por fuera de este gobierno de coalición. Veamos la información. Samaras sigue buscando apoyos, socios, aunque sean pequeños, entre los partidos que han obtenido representación parlamentaria. Todos menos los nazis de Amanecer Dorado, que no han sido invitados. A la espera de anunciar públicamente el gobierno de coalición formado por los conservadores de Nueva Democracia y el PASOK, el socialista Venizelos se reunía esta mañana con la Izquierda Democrática, que cuenta con 13 diputados. Quieren que entren en el Ejecutivo. Syriza, la izquierda radical liderada por Alexis Tsipras, ya dijo ayer que ellos prefieren mantenerse en primera línea de oposición. Samaras, defensor de que Grecia permanezca en la eurozona, trata ahora de ganarse al resto de los partidos, prometiéndoles que va a luchar para que Bruselas suavice las duras condiciones impuestas a cambio de los 2 rescates que ha recibido el país. Un clamor popular entre una población ahogada por la recesión y deseosa de tener estabilidad. Si hubiera ganado Tsipras, tendríamos más fuerza contra Europa, pero ha ganado Samaras. Él sabe que el pueblo pide a Merkel que deje de presionarnos. Europa tiene que parar de pisotearnos y dejarnos tomar aire para salir adelante. Samaras intentará convencer a Kubelis, de Izquierda Democrática, para sacar un gobierno más fuerte y amplio. Si las previsiones se cumplen, hoy Grecia tendrá su ansiado gobierno. Estos anuncios de Samaras de buscar un gobierno de coalición es visto también por muchos analistas internacionales como un espacio para que no recaiga sobre él y sobre Nueva Democracia la responsabilidad de todos los cambios aún pendientes para lograr el auxilio económico. Sí, claro, es que es muy difícil gobernar o formar un nuevo gobierno con una crisis, gestionando una crisis económica, porque sabemos que las gestiones de las crisis económicas son duras y tienen impactos sociales, que eso se traslada en castigo a la popularidad. Entonces, Samaras está intentando
tener una buena base legislativa para tratar, además de renegociar esas condiciones que Alemania ha sido bastante intransigente, Angela Merkel, en las condiciones que le ha impuesto Grecia, muy duras de reacomodo, de recortes sociales, etcétera. Pero esto ligado a la nota anterior del G20 es muy interesante, porque lo que podemos esperar ahora es que quizás existe un acuerdo entre Europa y el Fondo Monetario Internacional para definitivamente darle un balón de oxígeno a Grecia, porque lo que estamos observando es que a partir de la decisión de Los Cabos estamos yéndonos no solo a una gestión del crecimiento con una visión muchísimo más keynesiana y menos draconiana como le imponía Angela Merkel hasta antes de la reunión. Claro, Angela Merkel ha señalado que para poder hacer esa suerte de gestión de la crisis con medidas keynesianas, necesariamente requerirá el apoyo internacional, no solamente europeo. Que Alemania no solamente puede tirar del carro porque no puede sola. No puede sola, eso es cierto. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso estaremos tocando otros temas por demás interesantes del acontecer informativo internacional, como lo son las elecciones en México, para las que faltan muy poquitos días. Y seguimos conversando sobre este tema con el doctor Kenneth Ramírez. Ya regresamos. La llegada de un nuevo gobierno es una realidad prácticamente inmediata en México, y esto además es el marco para nuevas relaciones internacionales de México con los países del mundo, entre ellos Venezuela. Esta debe ser la razón por la cual el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales decidió iniciar su actividad precisamente discutiendo cómo podrían cambiar las relaciones entre México y Venezuela a partir de la llegada de un nuevo mandatario. Y precisamente nuestro invitado de hoy, el doctor Kenneth Ramírez, nos puede hacer no solamente un comentario de las previsiones o proyecciones en torno al proceso electoral mexicano, sino también en torno a esta reunión, a este nuevo ente llamado COBRI, y que busca reunir gente interesada en mejorar las políticas de relación internacional de nuestro país, su proyección hacia afuera. Sí, exactamente. El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, el día de ayer ya fue oficialmente inaugurado con su primer evento, que abordó ese posible impacto que pueden tener las elecciones de México en Venezuela y en el mercado petrolero, de manera que indirectamente también en nuestro país. Un poco para generar ese espacio de planificación necesaria para los diferentes entes, tanto públicos como privados, que permitan un mejor posicionamiento a nivel internacional. Nosotros abordamos el día de ayer junto con un conjunto de expertos, de periodistas, incluso de representantes del ámbito político, donde estuvimos acompañados, por ejemplo, por todo lo que fue el doctor Toro Hardy, por ejemplo, para analizar todo lo que fue el impacto petrolero, el embajador González Urrutia, aunque lamentablemente hay que decir que hicimos un gran esfuerzo por tener un representante gubernamental, porque consideramos que COBRI es una plataforma para el diálogo, en tanto que el diálogo es un gran desafío para todo lo que es esta generación. Sin embargo, bueno, no fue posible. COBRI mantiene abierta esa ventana, porque de alguna manera hay que tender puentes para tratar de escucharnos y tratar de juntos construir el interés nacional. El diálogo es fundamental, así como lo dice, por ejemplo, el doctor José Vicente Rangel, a él y a muchos otros representantes, los de los diferentes partidos políticos, los del mundo académico, de la sociedad civil. Siempre vamos a mantener la puerta abierta en COBRI para generar debates de altura que enriquezcan ese posicionamiento internacional, porque una mala política exterior nos va a afectar a todos por igual. Todos estamos dentro de un solo barco que se llama Venezuela. Y más concretamente, con lo que me había señalado de las elecciones en México, pues lo que observamos el día de ayer fue cómo, a pesar de todo el conjunto de ataques que ha recibido, incluso por el movimiento estudiantil, Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, que ha sido acusado por el movimiento estudiantil, por ejemplo, de tener el respaldo de los monopolios televisivos, que ha sido acusado incluso de tener nexos con corrupción, de haber comprado encuestas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo eso, Enrique Peña Nieto mantiene un sólido 44% en las encuestas, seguido de Andrés Manuel López Obrador, que ha venido escalando en esas encuestas hasta llegar al 29%. Es decir, que vemos una carrera prácticamente cerrada a dos, en tanto que Josefina Vázquez Mota, que sería la candidata del PAN, que es el actual, el partido del actual gobierno, ha sufrido el impacto
impacto de todo lo que es la crisis económica, de la lucha contra el narcotráfico, que ha sido muy violenta, y en ese sentido esos dos candidatos muy interesantes que ofrecen que México regrese a América Latina, que México vuelva a tener un liderazgo en América Latina. Eso es muy importante porque va a generar entonces un impacto hacia Venezuela, bien sea porque con un liderazgo pragmático, que es lo que se observa con Peña Nieto en su programa electoral, o con un liderazgo con tintes mucho más ideológicos, como ofrece Andrés Manuel López Obrador a nivel de su programa electoral. Es decir, que gane uno o gane el otro, vamos a tener un México que observa y va a estar más involucrado en lo que es la política latinoamericana, y en ese sentido vale mucho la pena que nosotros sigamos este proceso electoral y observar quién definitivamente es ganador. También porque va a tener un impacto a nivel petrolero, en tanto que Enrique Peña Nieto estaba hablando de generar una reforma energética en México que pudiera llevar a México a que cambie la perspectiva. Actualmente, para nuestros televidentes, en el 2020 se perfila que México puede convertirse en importador neto, pero si hace una reforma energética, en el caso que la propone Enrique Peña Nieto, pues esta cifra podría cambiar, ya que se estima que en las aguas profundas del Golfo de México hay nuevas reservas que pueden ayudar a México a cambiar esa foto a largo plazo. Entonces, eso es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque tanto el candidato digamos, aquí ambos candidatos están ofreciendo en sus programas electorales aquí en Venezuela aumentar la producción de PDVSA. Entonces, si nosotros tenemos la llegada de un Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en México, lo que vamos a tener es un entorno de mayor competencia para la producción venezolana, y además de mayor producción, eso asociado a la crisis económica mundial, pues puede generar una tendencia hacia los precios bajos. Por eso hay que estar monitoreando esas elecciones que tienen un impacto en Venezuela. En país, y COBRI va a tratar de justamente este tipo de eventos que tienen impacto en el país, siempre estarlo monitoreando con una perspectiva amplia, invitando a los diferentes actores, y que sirva además de plataforma de discusión, de diálogo y debate que nos permita ese mejor posicionamiento a nivel internacional. Hablando de otros temas en América Latina, la visita del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, está en el tapete. Viene a la reunión Río G20, pero también hará algunas visitas puntuales, entre ellas a nuestro país. En estos momentos el presidente iraní se encuentra reunido con su par boliviano Evo Morales en el Palacio de Gobierno. Ambos están almorzando y luego de ese almuerzo van a suscribir 2 memorandos de entendimiento. Uno de esos memorandos tiene que ver con la Carta Geológica de la Cordillera Oriental de Bolivia y el otro con la lucha conjunta en contra del narcotráfico. Ahmadinejad llega a Bolivia por tercera vez en 5 años, lo que ha generado una serie de críticas de parte de los opositores, quienes han condenado la visita del presidente iraní, pues ellos dicen que no se puede aceptar una relación tan estrecha con un país donde se violan los derechos humanos de las mujeres y también con un país que incumple las resoluciones de Naciones Unidas en torno a este polémico programa nuclear de Irán. Por otro lado, el presidente de Irán, después de firmar estos memorandos de entendimiento con el presidente Evo Morales, se va a dirigir a Brasil, donde va a participar de la cumbre Río +20, y luego de ese encuentro internacional, el presidente iraní se va a dirigir a Venezuela ya en su regreso hacia Irán para reunirse con el presidente venezolano Hugo Chávez. ¿Qué significa esta visita de Ahmadinejad a nuestro continente nuevamente? Porque se ha hablado que tras la pérdida de apoyo del sector religioso del ayatolá, esta búsqueda de respaldos en Latinoamérica busca compensar las diferencias enormes que tiene con Europa y con Estados Unidos, por ejemplo, en torno al manejo del tema nuclear. Sí, efectivamente, es una nueva visita del presidente Mahmoud Ahmadinejad a América Latina, lo cual lo que está denotando es el aislamiento internacional que sufre en este momento Irán, en tanto que vuelve nuevamente a visitar países que son del ALBA, específicamente en este caso de Bolivia y específicamente Venezuela, y aparte va a pasarse por la cumbre Río G20, que es como un intento de hacer ver de que lo va a recibir Brasil cuando eso no se tiene previsto. Va a asistir a una reunión internacional, pero es intentando buscar romper, digamos, la percepción que puedan tener terceros de ese aislamiento que efectivamente está teniendo, e intentando abrir espacio, en tanto que la nueva política de Obama hacia Irán está surtiendo efecto, en tanto que las sanciones que les ha impuesto ha tenido un gran impacto en la economía, incluso en la producción petrolera de Irán, e Irán esperaba que con esa nueva oferta de diálogo, más las sanciones, ir intentando o ir ingresando en un proceso donde a medida
que se instalaba la mesa de diálogo ya parte de las sanciones le fueran retiradas, pero esto no ha sido así, porque la política de Obama, la nueva política de Obama hacia Irán, donde ha logrado comprometer también a otros actores de ese grupo 5+1, los 5 del Consejo de Seguridad, básicamente más Alemania, tienen el compromiso de dialogar con Irán, sí, pero no levantarles las sanciones en tanto que no se muestren resultados concretos y verificables en materia del programa nuclear, que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha señalado que tiene fuertes sospechas de que Irán ha seguido con actividades vinculadas a un desarrollo de un dispositivo nuclear, actividades vinculadas, y además no ha abandonado el enriquecimiento de uranio, que es otra de las actividades necesarias para tratar de obtener ese dispositivo nuclear. Entonces ya tenemos una reunión que hubo en Estambul, que fue la primera, luego la de Bagdad, ahora vamos a la de Moscú, y entonces Ahmadinejad intenta romper el cerco, pero cuando vemos que específicamente vuelve a América Latina, después de una visita que tuvo, fue a China, lo que observamos es que ya prácticamente tiene muy poco margen de maniobra. Sí, tiene un espacio pequeñito para trabajar. Exactamente, un espacio muy pequeño. Entonces, él está haciendo efecto esa política de zanahorias y garrotes, por ejemplo, de tratar de ofrecer la zanahoria de lo que es el diálogo a Irán, pero el garrote de las sanciones está afectando efectivamente a Irán y les ha colocado a Obama, digamos, el desafío en la cancha contraria. Ahora Irán es la que tiene que demostrar, por ejemplo, y avanzar concretamente en demostrar a la comunidad internacional que no tiene nada que esconder, y específicamente, por ejemplo, que ha exigido la Agencia Internacional de Energía Atómica, como es la visita a la base de Parchin, donde en esa base se considera que se hizo pruebas con modelos computacionales justamente para crear los detonadores necesarios para fabricar un arma nuclear. Muchísimas gracias al doctor Kenneth Ramírez por acompañarnos hoy en Brújula Internacional. Estaremos pendientes del desarrollo del trabajo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Muchas gracias.